Muy buenas y bienvenida una semana más al Laboratorio de Juan, ya sabes, tu programa dedicado al material para correr por montaña en este primer programa de 2025, en este consultorio de los viernes en el que ya sabes, si me sigues desde hace tiempo, que dedico a responder a esas consultas de la audiencia. En este caso, por ejemplo, he visto bastante consulta en cuanto a carreras, a esos propósitos. De alguna manera ya se va viendo, se van definiendo esos calendarios deportivos de cada uno de vosotros, ¿verdad? Otro perfil de la audiencia simplemente necesita cambiar de material y para eso recurre a este consultorio. Así que vamos ya de lleno a esas consultas que tengo preparadas para hoy. Así pues, vamos con la primera consulta muy breve que me hace llegar Fran Lorenzo y dice así: Juan, para la maratón de Transgran Canaria, ¿qué mochila me recomiendas? Necesito una, muchas gracias. Así de claro es. Venga, a ver qué podemos recomendar. Bueno, maratón de Transgran Canaria, a ver, de maratón, ojo, porque está en torno a los 47-48 kilómetros y más de 1800 metros de desnivel positivo con un tiempo máximo de 11 horas. O sea que de maratón, ya digo que maratón completito, ¿eh? Bien, aquí, claro, el material que recomienda, o que pide, mejor dicho, la carrera, no es demasiado. Hay 3 avituallamientos y lo que piden es manta térmica, teléfono, 1 litro de agua, chaqueta con membrana, no especifican que tengan que llevar capucha, pero sí que piden que sea membrana y un frontal. Tampoco piden o especifican que tengas que llevar pilas de repuesto. O sea que la lista de material obligatorio a priori es corta. ¿Por qué digo a priori? Porque hay una opción de que activen kit de frío. En las islas puede ser, o sea, que sea Canarias no quiere decir que en esa fecha no haga frío. De hecho, han habido años que han sido bastante fríos. Con lo cual, el kit de frío que puede activar la organización es guantes, pantalón de agua, camiseta térmica y malla térmica. Es decir, y por aclarar un poquitín la situación, si no piden el kit de frío, con una mochila de 5 litros tendría suficiente. Por ejemplo, una Salomon Advanced Skin de 5 litros o también la Salomon Sense Pro de 10 litros, porque son 10 litros, pero bueno, no es una mochila súper completa, con lo cual para ese material te puede servir, aunque sí que es cierto que esta Pro 10 está descatalogada, pero bueno, es posible que la puedas encontrar online en alguna tienda que les quede alguna unidad. Otra opción, por ejemplo, que a mí me está gustando mucho y llevo tiempo utilizando, es la Silva Strive o Strive de 10 litros. Y es lo que te digo, aunque ponga que es de 10 litros, es justita, es más, tira más a los 8 litros que no a los 10. Pero bueno, para ese material reducido tendrías más que suficiente. Luego sí que es cierto que si activan el kit de frío y necesitas o quieres tener un poquitín más de espacio, yo por ejemplo te recomendaría varios modelos. Uno es de Salomon, también la Advanced Skin, pero la de 12 litros. Para mí más utilizable, no es excesivamente aparatosa y da un poquitín más de margen. Otra opción es la Ultimate Direction Ultra Best 6.0. A mí es una mochila que me gusta mucho y que he llevado a varias carreras. Por ejemplo, la PT 281 con un montón de litros de agua y demás. Llevé esta mochila y la verdad, me gusta. E incluso cuando hago alguna salida así larga, que tenga que llevar bastantes cosas y lo hago más o menos en semi-autosuficiencia, utilizo bastante esta mochila. Y otra opción también es la Raylight Active de 12 litros. Está en 110 euros más o menos, aunque sí que es cierto que si encuentras la versión antigua, que está descatalogada, de 6 litros, son 6 litros pero súper completos, fíjate. De hecho es la que yo llevé a mi segundo Tour de Llans. En el primer Tour de Llans llevé la Raylight Active de 12 litros, fui sobrado, y en el segundo Tour de Llans, que ya aprendí un poquitín más y ya sabía qué material tenía que dejar, que no, utilicé la antigua de 6 litros. Bueno, antigua no, en aquel momento era vigente, ¿no? Pero sí que aquí la han descatalogado, pero, como siempre digo, buscando un poquitín, googleando, puede ser que encuentres esta Active de 6 litros, que estaba a un precio súper interesante, si no recuerdo mal, siempre ha estado en torno a los 90 euros, con lo cual ahora puede ser que la encuentres a ese precio o incluso menos. Muy bien, y con esto pasamos a la segunda consulta que me hace llegar Rolo a través de Instagram y dice así: la voy a simplificar porque hay bastante cosa y voy a dejar lo esencial. Compré las Gerac, la primera versión, no soy rápido, pero me he sentido a gusto con ellas. Pero como no tienen plantilla, llego a sentir que me quema un poco la planta del pie. He intentado ponerle unas plantillas de la Sense-Ride 4, de hierro, de On, varios intentos, pero cada plantilla que me pongo me aprieta la zapa del empeine. Mi duda es, ¿conoces algunos calcetines que ayuden a sentirse más, no sé cómo explicarte, amortiguados o no sentir esa sensación? Muy bien, vamos a ver. De entrada es que la Gerac está pensada para ir sin plantilla. Es una zapatilla que salió o se concibió así, de forma de que fuese lo más mínima posible, que tuviese esa sensación o que el corredor tuviese esa sensación de control, de terreno, de sensibilidad.
Con lo cual, claro, si le introduces una plantilla, al no estar pensada para eso, lo que va a hacer es que el pie sube y te va a tocar el techo de la zapatilla. Sí que es cierto que, por ejemplo, Toful Castañé, yo sé que lleva plantillas personalizadas. No sé si su unidad, su Gerac, está modificada para que pueda acoger esa plantilla personalizada. Pero en cualquier caso, yo sí que sé que Toful lleva una plantilla y normalmente ese tipo de plantillas son bastante aparatosas. Pero ya digo, insisto en que no sé si la suya es de serie o tiene alguna ligera modificación para que el techo de la zapatilla no le toque o no le presione en exceso. Dicho esto, haciendo esta aclaración, a ver, yo los calcetines que suelo utilizar, salvo excepciones muy contadas, son los Lurvel. Pero claro, los Lurvel donde tienen protecciones en la planta, ahí sí que tiene un extra de amortiguación porque el empeine es realmente transpirable. Porque es que realmente donde necesitamos transpiración precisamente es en el empeine, ¿no? Para que el calor suba o salga, ¿no?, del pie lo más rápido posible, con lo cual sí que los calcetines suelen ir amortiguados en la planta para minimizar ese impacto, para hacer la pisada más agradable y más finito de arriba para que notemos más sensación de evacuación, ¿no? Como de frescor, por decirlo así. Claro, sí que hay calcetines más sencillitos, vamos a decir, entre comillas, que tienen ese rizo, ese acolchado en todas las direcciones, todo alrededor del calcetín, ¿no? Pero bueno, en el caso del Lurvel ya digo que no es el caso. Aún así, volviendo a las zapatillas, reconozco que no es el primer caso que he escuchado como el que tú me planteas. Claro, ahí hay que ver el tipo de terreno, si te torsiona muchísimo el pie dentro de la zapatilla y es lo que causa esa quemazón, habría que ver varios factores. Por eso, de alguna manera, la Gerac es un excelente producto, pero no es apto para todo el mundo en según qué condiciones, si quieres alargar mucho la distancia. Habría que ver caso por caso y ver realmente de dónde puede venir esa quemazón o las causas. Muy bien, y pasamos a la tercera consulta que me hace llegar Ceros a través de Instagram y me parece muy interesante porque es de una temática que me encanta y es el snow running. Y dice así: muy buenas, Juan, muchas gracias por todo el contenido que nos haces llegar, da gusto escuchar a alguien explicar las cosas tan clarito y sin rodeos. Tengo una pregunta para el consultorio. El próximo febrero voy a snow running de Sierra Nevada, he pillado unos crampones y mi duda es con qué zapatillas hacer la carrera. El sentido común me hace pensar hacerlas con unas zapatillas de trail puras, las Trabuco 12, pero me ha asaltado la duda si hacerlas mejor con una zapa más enfocada para el sendero, ya que al tener la suela más plana dejarán trabajar mejor a los crampones. ¿Qué opinas tú? Muchísimas gracias. Pues totalmente, es que te has contestado a ti mismo. Es decir, para que el crampón trabaje bien, para que se asiente bien a la suela, cuanto más plana o menos accidentada sea esta, mejor encajará o encontrará menos escalones con los que trabarse. Es decir, fíjate, recuerdo una carrera también en una pista de esquí que utilicé unas Speedcross en aquel momento y me puse esos crampones y claro, con el taco tan bestia de la Speedcross, con la base del crampón no encajaba bien, se enganchaba, el crampón se retorcía, en fin, era un poco un incordio, con lo cual, para ponerte un ejemplo, por poner un contexto, unos crampones utilizados con una New Balance Hierro V6 o V7, por ejemplo, sería lo ideal, porque la base sería bastante favorable para que el crampón asentase bien. Es decir, eso es un ejemplo, pero lo que tú planteas de hacerla servir con una zapatilla más enfocada al sendero, como comentas, pues para mí sería la opción ideal. Muy bien, vamos con la cuarta consulta que me hace llegar Salva Galimaña a través de de un mail, y dice así, es un poquitín, va en varias partes, así que la iré contestando parte por parte. Dice así: buenas, Juan, antes que nada, mil gracias por tu trabajo, soy un corredor de trail de 78-80 kilos y hago carreras de hasta 50-60 kilómetros con el único objetivo de acabarlas. En cuanto al terreno, combino entre pistas, senderos y ocasionalmente técnicos. Este verano voy a la PDA de la UTMB Vall d'Aran y me toca cambiar de zapas y me gustaría variar un poco. Me gustaría saber tu opinión acerca de, primero, zapatilla de trail para jubilar las Speedquad 5 para la mayoría de salidas fáciles, largos de fin de semana y carreras a partir de los 30 kilómetros. Bien, vamos por la primera parte de esta pregunta. Opciones para salidas fáciles, largas, a partir de los 30 para jubilar esas Speedquad 5, por ejemplo. Para mí, como has dicho, lo de salidas fáciles, para mí una zapatilla muy apta y que me gusta mucho es la New Balance Hierro V8. Me encanta, a nivel de comodidad es una de las zapatillas más confortables de este 2024.
Otra opción, por darte alguna opción más, sería la Saucony Shodus Ultra 3. Serían las dos opciones que yo te planteo para esas sendas fáciles. Venga, segunda parte de la pregunta y dice zapatilla de asfalto polivalentes tanto para salidas fáciles como para días de series. También para los días que haya llovido, que tengan un mínimo de agarre. Bien, zapatillas de asfalto polivalentes, por ejemplo, a mí, la que me viene a la mente, que me está gustando mucho, que estoy utilizando desde hace unos días, es la Saucony Ride 18. Ojo, si encuentras la 17 bien de precio, tírale porque varían muy poco, no vas a encontrar diferencias apreciables. Es una zapatilla de mi número 44, 280 gramos y 150 euros de precio. Otra opción, por ejemplo, la Asics Nova Blast 5. Aquí sí que hay diferencias respecto a la 4, con lo cual tendrías que valorar qué precio tiene la 4 de oferta, porque la 5 son 150 euros de precio oficial. Es un poquitín más ligera que la Saucony Ride 18, nada, 10 gramos menos. Aquí sí que la suela a mí me gusta bastante todo y que la Saucony también funciona muy, muy bien. Y una tercera opción, por darte 3 variables, por ejemplo, es un poquitín más desconocida, no es fácil de localizar, pero bueno, para mí es una zapatilla que me gusta mucho, es la Topo Spectre 2. Aquí sí que tienes un peso bastante más bajo, son 235 gramos en mi número 44 y también un precio un poquitín más alto, 190 euros. Los tactos en las tres modelos es muy bueno, o sea, no vas a encontrar falta de amortiguación. La Topo, por ejemplo, tiene un tacto bastante profundo. La Saucony, la verdad es que el tacto de Saucony es súper elástico. Y la Asics Nova Blast es la más blandita posiblemente, junto con la Topo Spectre. Es la más, podríamos decir, más chiclosa, pero es muy confortable. Pero ojo, las tres te permiten esos días de series como tú planteas. Venga, pasamos a la última parte de la consulta y dice así: zapatilla de trail para carreras cortas de hasta 15, 17 kilómetros. En mi zona hay varias de estas carreras que uso a modo de entreno y quiero intentar que sustituyan a ciertos días de serie. Hasta ahora las hacía con las mismas Speedgoat. Bien, zapatillas de trail para carreras cortas. Mira, por ejemplo, tienes la Homa TR9 con un peso de 266 gramos, pero si quieres un poquitín más de protección, un poquitín más de estructura, tienes la Homa TR7. Subes un poquitín el peso, 320 gramos, y también subes el drop de 6 a 8 milímetros. Los precios están entre los 110, 112 euros, precios oficiales, ojo. Pero si, como dices, son carreras de entre 15 y 17 kilómetros, yo personalmente tiraría la TR9. Otra opción súper interesante, como no, sería la Normal Gerac con 229 gramos, 190 euros, porque es una zapatilla súper rápida que te permite ir realmente rápido. O sea, es una zapatilla para volar. Con lo cual sí que podría encajarte también muy bien. Con un poquitín más de peso, un poquitín más de estructura, pero también perfectamente válida, con 150 euros de precio, sería la Nike Terra Kiger 9. A mí es una zapatilla que me gusta mucho para ese terreno duro, también incluso para terreno técnico, porque está muy protegida y tiene esa estructura sin tener un peso excesivo. Venga, y una última opción, por ejemplo, sería, bueno, mejor dicho, dos, sería la Merrell Skyfire Matrix, una zapatilla súper ligera, un auténtico misil, es una zapatilla de carreras. Eso sí, tiene un taco bastante potente, con lo cual, ojo, según el terreno. Y por variar un poco, tendrías, por ejemplo, una versión no tan radical, o un modelo no tan radical, pero también muy, muy rápido, y que, ojo, que también se puede alargar mucho en distancia, pero si quieres ir rápido, puedes ir rápido, es la Merrell también Long Sky 2 Matrix. Muy bien, y con esto vamos a la quinta consulta que me hace llegar a través de Instagram Miquel Pujana y dice así, es bastante concreta y va muy al grano. Hola Juan, escucho todos tus podcasts, haces un trabajo súper profesional. Pues muchas gracias. Peso 66 kilos, 1,73. Vivo y entreno en Euskadi. En 2025 saldré en la PDA de 55 kilómetros de la UTMB Vall d'Aran. Entre la Normal Tomir 2 y la Salomon Genesis, ¿cuál elegirías? Gracias por el trabajo que realizas, es un placer escucharte. ¿Alguna otra opción para combinarla en mis entrenos en terreno embarrado de Euskadi? Pues esta consulta es casi ya un clásico, no es la primera vez que surge esta consulta, de hecho creo que tengo alguna más pendiente por contestar y también va en esa dirección, la Genesis versus Tomir 2. Bien, vamos a ver, en cuanto a confort, en términos generales, a mí las dos me parecen muy, muy confortables. En términos generales, ojo, luego ya hay que matizar, por ejemplo, en lo que sería el fit. Y claro, ya el fit o ajuste, eso ya es muy personal porque depende mucho del pie de cada uno.
de la altura de arco, forma de empeine, incluso también el confort va supeditado a las preferencias tuyas. Es decir, para mí confortable sería un tipo de amortiguación, pero tú valorarías otro tipo de matiz en la amortiguación, con lo cual es un poco difuso, ojo, hablar de confort, porque es algo que realmente es que no se puede cuantificar, o por lo menos no se puede hacer en términos numéricos, que es algo más tangible. Pero bueno, dicho esto, por ejemplo, yo en suela, pues a mí, por ejemplo, la Atomir 2 me gusta mucho. Eso ya es sabido que el rendimiento de la suela de la Atomir es extraordinario. Ojo, el de la Salomon también, pero queda más limitada en según qué tipo de terrenos o sobre según qué tipo de superficies. Por ejemplo, la Atomir 2 te va a ir bien prácticamente en cualquier lugar, y eso lo hago extensible a lo que tú que comentabas también de entrenar en tu terreno embarrado de Euskadi. La suela de la Atomir 2 siempre te va a funcionar mejor que la de la Genesis, porque la Genesis va a colapsar más, tiene un taco más juntito, es otra estructura, otra arquitectura de taco y va a colapsar más rápido. Por contra, ese taco más consistente en zonas compactas, duras, va a tener mejor rendimiento. Y de hecho la Genesis en un terreno duro funciona muy bien esa suela, ojo, tanto por adherencia como por tracción de aplomo, de sensación de rozamiento, ¿no? De tener mucha zona en contacto con la roca, por ejemplo. Esto sería un poquitín en lo que sería la suela. Y por ejemplo, lo que planteas tú de esos 55 kilómetros en UTM Vall d'Aran, pues con la amortiguación de cualquiera de las dos vas a ir sobrado para 66 kilos. O sea, es decir, sin ningún tipo de problema ni el compuesto de la Atomir 2 ni en el compuesto de la Genesis. Y ya por último, eso que hacía referencia a esos terrenos embarrados de Euskadi, si quieres ya algo más específico, algo más concreto para barro, no tan polivalente, por decirlo así, pero más orientado al barro, tendrías las Speed Cross 6 o por ejemplo la Thunder Cross, que ahí sí que digo que la Thunder Cross sí que te amplía un poquitín más el abanico, te amplía un poquitín más el uso, hasta el punto de que yo, por ejemplo, los 55 kilómetros de la PDA de Vall d'Aran, yo me plantearía llevar la Thunder Cross, pero sin duda alguna, Y con esto paso a la sexta consulta que me hace llegar Vasco Arnés a través de Instagram. Vasco es un oyente habitual, interacciona mucho en todas mis publicaciones, lo hace además desde Sintra, desde Lisboa, con lo cual me hace muchísima ilusión que me escriba también para intervenir, para que su consulta salga en este programa, y dice así: hola Juan, como sabes aprecio muchísimo tus programas, la manera como comunicas y tu pasión por nuestro deporte. Una pregunta para los viernes. En tu opinión, ¿cuál sería el kilometraje máximo de media de una zapatilla? Es decir, ¿cuándo crees que aun que el aspecto de una zapatilla te parezca bastante razonable, ya no garantiza patrones de calidad? Hay quien dice 600, otro 800 kilómetros, en mi caso tengo 71 kilos y me dedico sobre todo a carreras de 50 kilómetros de media. Un abrazo. Bien, Vasco, este tema es que realmente es muy complejo porque intervienen, imagínate, las características de la zapatilla y del corredor, del terreno, la zona. Por ejemplo, a modo de un poquitín de anécdota, no sé si recordarás aquellas primeras Salomon S-Lab Sense, aquellas blancas y rojas, el talón rojo. Yo, por ejemplo, tuve un amigo que en 60 kilómetros las reventó. Es decir, hay zapatillas que tienen una durabilidad por el tipo, por la característica, por la idiosincrasia de la propia zapatilla, y hay otras que van a tener una durabilidad mucho más alta. Eso es evidente, cae por su propio peso. Otra anécdota, por ejemplo, si recuerdas también una Salomon, la S-Lab Ultra, la primera S-Lab Ultra, que para mí ha sido una de las mejores zapatillas de la historia. Por ejemplo, yo la mía, que todavía la tengo, ojo, la tengo en la caja, con 400 y pico kilómetros, tiene un aspecto envidiable. O sea, están todas limpias, ya las guardé, y con 400 largos kilómetros están estupendas. Sin embargo, un conocido me enseñó una foto suya del sur de España, de sus zapatillas con las que había corrido en el sur de España, y con 150 y algo kilómetros estaban reventadas. Es decir, ¿cómo baja esa persona? ¿Cuánto peso tiene? ¿En qué terreno se desenvuelve? Es decir, una misma zapatilla en dos corredores diferentes, en dos zonas geográficas diferentes, van a tener un rendimiento o una durabilidad muy diferente. Sí es cierto, y tal y como tú apuntas muy oportunamente, que una zapatilla puede estéticamente estar muy bien, pero claro, ¿cómo está internamente? ¿Qué tal está esa amortiguación? ¿Es capaz de recuperar? ¿Es capaz de volver a su posición original en un corto espacio de tiempo, de un día para otro, o incluso en la misma salida si es muy larga? Claro, eso es bastante determinante, y a pesar de que la zapatilla tenga un muy buen aspecto, hay cosas internas que no logramos ver.
También hay un caso curioso, por ejemplo, como es la Normal Gerac de Kilian, ¿no? Que creo que le sacó 1.300 kilómetros y él decía que hasta los 1.000, creo que los 1.000 o 1.100 todavía seguía teniendo ese buen retorno de la amortiguación, ¿no? Evidentemente cada modelo, como digo, tiene sus características, los componentes que intervienen en el material de la media suela, con lo cual imagínate la cantidad de variables. Sí es cierto que últimamente se ha establecido, o desde hace algún tiempo se ha establecido ese baremo intermedio entre los 600-800 kilómetros. Pero como digo, este conocido mío con unas S-Lab, igual que las mías, con 155 kilómetros estaban ya muy, muy trotadas, y las mías con 400 largos kilómetros estaban en un estado estupendo. Claro, aquí hay un tema que también hay que tener en cuenta, y es que una zapatilla no tiene un interruptor de encender o apagar, ¿no? De se activa la amortiguación o se desactiva. Bueno, quizás sí, porque el caso más curioso que recuerdo fue una de aquellas primeras Adidas con el sistema Boost, y que prácticamente de un día para otro noté que, ostras, ¿qué le ha pasado a la zapatilla? Es que se ha muerto, o sea, un día iba bien y al día siguiente como que la amortiguación no funcionaba, ¿no? Pero bueno, también era ya hace muchos años de eso, las cosas han mejorado muchísimo y hoy actualmente ya no sucede eso, ¿no? O por lo menos no de manera tan acusada. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que como la zapatilla no se activa o se desactiva, ¿qué pasa? Que cuando va perdiendo propiedades lo hace paulatinamente. Claro, nosotros nos vamos acostumbrando a esas sensaciones, con lo cual nos habituamos a ese deterioro. No se produce de una manera tan acusada como para que de un día a otro digamos, ostras, ¿qué ha pasado? Sino que bueno, nos vamos acostumbrando, la zapatilla va perdiendo y lo notamos especialmente cuando, por ejemplo, estrenamos el nuevo modelo de esa misma versión, por decirlo así, ¿no? Ahí es cuando se nota un poquitín más lo que ha estado sucediendo. Pero en resumen, y por un poquitín responder a tu pregunta, es que es muy difícil saber la vida útil de una zapatilla. Es muy, muy difícil porque, como te he dicho, es que intervienen son demasiados factores. Muy bien, pasamos a la séptima pregunta que me hace llegar Yago Rivera a través de Instagram, también muy breve. Hola Juan, lo primero, gracias por el trabajo que haces, es un gustazo escucharte, la verdad. Mi pregunta es para el podcast del viernes. Para los que nos gusta Scarpa, actualmente estoy usando las Spin Planet, ¿se prevé algún cambio o giro de guión como están llevando las otras marcas hacia una amortiguación más blanda o maximalismo? Gracias, crack. Muy bien, Yago. A ver, de entrada decirte que, por ejemplo, Scarpa sí que tiene un producto blandito y con un perfil tirando alto. No es exagerado, pero es razonablemente alto, como es la Golden Gate 2 ATR. Es una zapatilla con un perfil generoso, muy confortable, con ese tacto más blandito, más incluso que la Spin Planet, y un poquitín con ese concepto Door to Trail, una zapatilla para todo, aunque ojo, es una zapatilla que yo utilicé en la Crossing Switzerland durante muchísimas horas, con lo cual es una zapatilla muy agradable para estar muchísimas horas. Lo que está claro es que para mí lo que yo creo que va a ser el producto estrella va a ser la Spin Ultra 2. Ahí es donde ellos yo creo que van a poner un poquitín el foco. Al final, Scarpa no es una marca que saque novedades cada año, solo hay que mirar un poquitín su histórico para ver que hay productos que han perdurado durante muchísimo tiempo y han tardado mucho en cambiarlo o tardan mucho en cambiar esos productos. Y como te digo, la Spin Ultra 2 yo creo que va a ser el producto en el que se van a centrar, Una zapatilla de 270 gramos, taco de 4 milímetros, un drop que va a estar en torno o va a ser muy similar a la Spin Planet, de hecho va a ser prácticamente calcado, drop 4, 24, 28, con lo cual sí, de hecho es prácticamente una Spin Planet con un precio de 189 euros. Un salto cualitativo en la Spin Ultra, que habíamos conocido y que, ves, por ejemplo, llevaba muchísimos años ya sin cambiar y que ahora con esta Ultra 2 da un cambio total en amortiguación con un compuesto súper crítico, con lo cual yo creo que va a ser un cambio muy cualitativo y que vamos a agradecer. Saliendo de ahí, es posible que veamos cosas, se nos irán enseñando, se nos irán mostrando y entiendo que iremos viendo cosas, pero bueno, yo creo que todos van entrando un poquitín en esa línea, más discretamente, la van evolucionando muy poco a poco, otros dan un salto muy a lo bestia y hay marcas que optan por una implementación más paulatina. Muy bien, y con esto, bueno, a ver cómo vamos de tiempo.
Venga, va, sí, meto la última consulta, va. Venga, esta que me hace llegar Joaquín González a través de Instagram y dice así: hola Juan, voy a correr la Trail Walker de 100 kilómetros casi sin desnivel. Estoy buscando unas zapas para ir rápido, pero cómodo. ¿Cuál me recomendarías? 68 kilos. Muchas gracias. Venga, va, rápidamente. Por ejemplo, si es la Trail Walker, que efectivamente son carreras sin ninguna dificultad, por sendas muy pisadas, de hecho son prácticamente vías verdes en muchas de ellas. Yo, por ejemplo, ¿te has planteado utilizar algún modelo con placa de carbono? Yo creo que sería, por ejemplo, interesante. Y ahí tienes mucho donde escoger. La Montblanc Carbon, la Asics Metafuji Trail o, por ejemplo, que tú hacías referencia a ir rápido pero cómodo, la Tecton X3, que es una de las más amortiguadas con placa de carbono. Ahora bien, si por ejemplo descartas la placa y lo que quieres es confort puro y duro, pues que ahí tendrías para elegir, imagínate. Mira, te voy a dar rápidamente alguna recomendación. Pegasus Trail 5. Zapatilla súper confortable con unos acolchados extraordinarios, una Door to Trail en toda regla. La Altra Experience Wheel, para mí, la mejor zapatilla, digamos, revelación de 2024, con ese Drop 4 y con ese planteamiento de horma amplia, pero con un poquitín de taco y el Drop 4, con lo cual hace ahí una nueva ecuación en Altra. Por ejemplo, también tienes los modelos de la marca Craft. Yo, por ejemplo, la Northlight Ultra es una zapatilla que me ha gustado mucho para larga distancia, con un perfil altote, que te aísla muy bien, pero es muy agradable y además, ojo, súper ventilada. Más opciones, por ejemplo, la Topo Ultra Venture 3, apenas 300 gramos, pelados y mondaos, 175 euros, en una zapatilla con ese planteamiento yankee, también de horma amplia como las Altra, pero con un drop 5, drop no demasiado alto y unos perfiles bastante grandotes, con lo cual confortable a tope. O por ejemplo, la que he hecho referencia en la consulta anterior, la Scarpa Golden Gate 2 ATR. Es una zapatilla que ya te digo, yo hice más de 60 horas con ella en la Cross in Switzerland y no puedo estar más contento. Yo creo que con esta selección que te he mostrado, para ir rápido con placa de carbono o confortables con estas últimas opciones, yo creo que te podrían encajar perfectamente para el planteamiento de esa carrera como es la Trail Walker. Muy bien, y hasta aquí el programa de hoy. Hoy 8 consultas contestadas. He intentado ir al grano, pero contestando, eso sí, con rigor y con mi opinión de lo que yo creo que puede encajar en cada una de estas consultas. Como siempre, darte muchísimas gracias si has sido uno de los que has enviado la consulta y también por tu paciencia, porque no es fácil dar salida a tantas consultas, pero bueno, yo quiero contestarlas todas, quiero que todo el mundo esté contento y que reciba su respuesta aquí en antena. Si no me has escrito, muchísimas gracias por estar aquí en cada programa, ya sea en el de los martes radiofónico, en las cápsulas Drop, que publico siempre que tengo algo que contar, o en este consultorio de los viernes, que la verdad tiene un éxito brutal, con lo cual te estoy muy agradecido a ti como parte de la audiencia. Nada más, muchísimas gracias y hasta el próximo programa.